Buenos días para los que nos encontramos en el sur, buenas tardes para los que se encuentran en el norte. Soy la doctora Virginia Gonfiantini desde Argentina y para mí es un placer volver a estar una vez más en el 10º Congreso Internacional de Educación y Gerencia Avanzada, realizado por el Grupo CIEG. Gracias Eduardo Pateiro y en nombre de él a todos los que forman parte del grupo, que durante hace tantos años vienen brindándonos espacios de reflexividad desde los congresos, con la posibilidad de publicación en su revista, por la capacitación continua que nos brindan. Y en esta charla inaugural, que en realidad, devino en video, es conversar acerca de una categoría de análisis que hoy en la educación me parece que es fundamental revisarla, repensarla, que es la categoría de tiempo. Esta categoría de tiempo, yo hace más de 10 años que la vengo estudiando desde la educación, desde la complejidad y ahora desde lo religioso y desde la termodinámica, que es el aporte que estoy realizando con mi investigación postdoctoral en la EMI, en la Escuela Militar de Ingeniería en Bolivia. De ahí, con esta introducción, vamos a dar comienzo a esta charla, que en realidad a mí me gustaría exponer algunas líneas de reflexión con respecto a esta relación de educación, tiempo y complejidad. Unas líneas de reflexión que vienen caracterizadas por una continuidad histórica, epistémica y educativa para ver de qué tiempo deberíamos hablar hoy, en el siglo XXI, con un sistema educativo distinto al sistema educativo constituido en sus orígenes en la modernidad clásica, con un concepto de sujeto pedagógico, docente y alumno, y con un tiempo que debería pensarse no como un tiempo del rendimiento de la sociedad de la positividad, como dice Byung-Chul Han, que premia el infierno de lo mismo, sino desde un tiempo, pensar un tiempo en la educación o para la educación o desde la educación, un tiempo que habilite el ocio. El ocio, entendido, como los griegos, como espacio de reflexividad. Y me gustaría comenzar con un fragmento del texto de Infancia e Historia de Giorgio Agamben, donde en la página 129 dice lo siguiente: cada concepción de la historia va siempre acompañada de una experiencia del tiempo, que está implícita en ella, que la condiciona y que precisamente se trata de esclarecer. Del mismo modo, cada cultura es, ante todo, una determinada experiencia del tiempo, y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia. Por lo tanto, la tarea original de una auténtica revolución ya no es simplemente cambiar el mundo, sino también, y sobre todo, cambiar el tiempo. Y desde este cambio de tiempo, desde esta concepción del cambio de tiempo, nosotros empezamos a pensar esta conversación del cronos al kairos. Como sabemos, los griegos tenían dos concepciones para poder definir el tiempo: el cronos y el kairos. El cronos vinculado al tiempo medible, cuantificable, asequible, controlable. Este tiempo del cronos es el cual, desde los griegos hasta hoy, se organiza la vida de los ciudadanos en la sociedad. Mientras que el tiempo del kairos es un tiempo divino, es un tiempo indeterminado. Está definido como el lugar
donde algo importante sucede. El tiempo de Dios. Y ese lugar donde algo importante sucede, ahí aparece el concepto de kairos educativos, que yo lo construyo para pensar el tiempo en la clase escolar hoy. Pero no nos vamos a adelantar tanto. Vamos a hacer un rápido recorrido del tiempo cronológico a lo largo de la historia para poder pensar cómo en el 2012-2013 construimos desde la complejidad del concepto de kairos educativo para la revisión del concepto de tiempo en la educación hoy, y cómo desde el año 2013 hasta hoy vamos a pensar este concepto de kairos educativo desde un concepto un poco más amplio y un poco más minucioso que tiene que ver con pensar el tiempo educativo, kairoscópico, kairos complejo, desde diferentes dimensiones de análisis. El tiempo del cronos dominó el tiempo social y el tiempo educativo desde los griegos hasta hoy inclusive. El tiempo ocioso de los griegos, del ágora, del -5 a.C., del siglo de Pericles, del siglo de oro, de la Grecia clásica, de la Grecia antigua, estaba constituido a partir del tiempo ocioso. Ese tiempo en donde los filósofos se dedicaban a la reflexividad, a pensar. Este es el tiempo que nosotros tenemos que recuperar hoy en la educación. ¿Qué tiempo de reflexibilidad habilitamos en nuestra clase escolar? ¿Qué tiempo de reflexividad habilitamos en los espacios educativos? En una sociedad que no premia la reflexividad, sino que premia el rendimiento, en palabras de Byung-Chul Han. Los griegos, pero a ver, no todos los griegos tenían esta oportunidad de la reflexividad. Los únicos que tenían este tiempo ocioso para la reflexividad eran los filósofos, que eran los únicos que podían llegar a pensar, a construir saberes, a organizar la vida de la polis ateniense. En la Edad Media, ese tiempo se traslada a los monasterios y a las catedrales, y ese tiempo estaba vinculado a un tiempo divino, un tiempo dogmático, un tiempo de introspección, un tiempo de meditación, que no todos podían tenerlo ni utilizarlo, sino los sacerdotes, los religiosos, los monjes, porque el tiempo social seguía siendo cronológico. Sabemos que la historia cambia y los cambios de época se dan principalmente por tres dimensiones o por tres situaciones o por tres cambios principales. Descubrimientos geográficos, construcción de instrumentos y cambios en las figuras epistémicas. Cambios en el modo de conocer. Con el debilitamiento de la sociedad feudal, la migración del campo a la ciudad, la llegada a América, la llegada a otros lugares por fuera de Europa y el debilitamiento de la Iglesia, todo esto hace que se cambie el modo de producción, que se vaya cambiando el modo de producción y se cambie esta figura feudal por la sociedad moderna. Y acá nos vamos a detener un rato, porque bueno, soy una estudiosa de la modernidad clásica y tenemos que saber de dónde venimos. Venimos de los griegos, venimos del dogmatismo, de la Edad Media, venimos de la racionalización y disciplinarización del saber y de la construcción del sistema educativo en la modernidad clásica, para poder llegar hasta hoy, para darnos cuenta por qué la urgencia de pensar un tiempo en términos no de cronos, sino un tiempo en términos de kairos. La modernidad clásica crea instituciones para el control de la conducta de los sujetos. Crea el Estado
para controlar lo económico y lo político. Crea el matrimonio como contrato social para controlar la sexualidad. Crea el concepto de infancia. Crea los psiquiátricos para controlar al loco. Crea las prisiones para controlar al descarriado. Y crea la escuela. Y acá nos vamos a detener en 3 figuras. Nos vamos a detener en Comenio, con la construcción del sistema educativo en su didáctica magna. Vamos a detenernos en Descartes, en las meditaciones metafísicas y en el discurso del método, en donde se crea la disciplinarización del saber. Y en Newton, con el concepto de método científico. De estos 3 grandes pensadores de rupturas de la edad moderna, se crea todo lo que nos llega a la sociedad hoy. Se crea la figura epistémica de la sociedad moderna clásica. La disciplinarización del saber y de los cuerpos dóciles en el sistema educativo para controlar el conocimiento y la conducta de quienes, de esta infancia que estaba apareciendo. Después Bentham va a hablar de la construcción panóptica para poder controlar estas conductas que retoma después Foucault. Pero lo importante es ver cómo Comenio, en el siglo XVII, en su libro Didáctica Magna, construye el sistema educativo. Piensa el sistema educativo desde el punto de vista de la laicidad, desde el punto de vista de la construcción de la didáctica como método para que todos puedan aprender, como decía él, el perfecto arte de enseñar todo a todos. Pero que si bien Descartes, Newton y Comenio son pensadores de rupturas de la modernidad clásica, no se pueden abstraer de ella, y caemos, lo vemos hoy con los ojos del siglo XXI, vemos cómo este sistema educativo se piensa desde la universalización, se piensa desde la objetividad y se piensa desde la homogeneización, a pesar de que en la construcción del método de la didáctica, Comenio empieza a pensar el sujeto desde la singularidad. Aparecen 2 figuras epistémicas importantes. La figura del conocimiento científico desde el punto de vista del racionalismo y la figura del método científico, estos pasos que desde las ciencias naturales se piensan, se construyen para llegar a un conocimiento que sea verdadero, que sea objetivo y que sea avalado desde el punto de vista de la ciencia. Pero estamos hablando de educación. Este método científico, pensado por Newton, se lleva al ámbito educativo y también se lleva al ámbito de las ciencias sociales. Entonces se empieza a analizar a la sociedad, a los grupos y a los hombres desde ese lugar de las ciencias naturales. ¿Qué es lo que pasó con la sociología, la antropología y la psicología del siglo XIX? Esta construcción del tiempo de la modernidad clásica está pensada también para controlar las conductas. Por eso hablamos de un tiempo cronológico. Este tiempo cronológico está presente en cada una de las instituciones modernas para controlar la conducta, para medir esa conducta y para castigar esas conductas. El dispositivo de la fábrica se organiza a partir del control riguroso del tiempo. Y ese control riguroso del tiempo premia o castiga. Pero pensemos que nosotros no somos máquinas, que la escuela no es una maquinaria y que con lo que nosotros trabajamos, nos relacionamos e interactuamos en la escuela
son con sujetos, porque somos sujetos. No somos una fábrica de autos. Entonces, ¿cómo revisar ese concepto de tiempo cronológico, nacido en esta modernidad clásica, vinculado a los premios y castigos para la eficiencia de la fábrica, pensarlo en el dispositivo de la escuela? Y acá aparecen las rupturas epistémicas del siglo XX, que empiezan a pensar la relación del sujeto con la realidad desde un lugar distinto, desde un lugar de ruptura, desde un lugar de frontera. Y esa ruptura y esa frontera está justamente dada por categorías de análisis que no se pueden medir ni controlar. Principalmente el azar, la indeterminación con el principio de incertidumbre de Heisenberg y el caos. El caos que no es nuevo en la historia de la humanidad. Venimos del caos. Una de las primeras preguntas de la filosofía es ¿cómo ordenar el caos? Y las instituciones modernas surgen para controlar la conducta. Es decir, se tiene que controlar la conducta desde un parámetro de conducta aceptada. Todas las otras conductas descarriadas, caóticas, azarosas, no controlables, no entran o se tienen que encerrar en instituciones creadas para tal fin. Pero con Einstein en la cabeza, a principios del siglo XX, vamos a ver cómo el caos, el azar, lo indeterminado, generan nuevas lógicas de análisis. Y esas nuevas lógicas de análisis vienen de la mano justamente de lo disruptivo. Y vienen de la mano de la física cuántica de lo no lineal. Y acá aparece un análisis y una dimensión de análisis muy importante. Porque si algo es azaroso en la educación, es justamente la clase escolar. Cuando nosotros entramos a nuestra clase escolar, sabemos aproximadamente la problemática que queremos tratar, pero no sabemos cómo va a reaccionar el grupo clase. Es azar puro. Entonces, hagámonos preguntas. ¿Estamos formados para el azar? ¿Estamos pensando al grupo escolar, a la clase escolar, desde una lógica no lineal? ¿Qué lugar otorgamos a la palabra? ¿Y a la reflexividad? ¿Cómo generamos espacios de ocio, sabiendo que el ocio no es no hacer nada, sino justamente pensar? ¿Cómo enseñamos a pensar en una sociedad que premia el infierno de lo mismo? ¿Cómo pensamos una educación distinta en una sociedad que excluye, valga la redundancia, al otro, al distinto, al que no se puede seguir controlando? El recorrido histórico, muy rápido, extremadamente rápido, pero que nos ayudó como mojones en el camino, es pensar que si cambia la sociedad, tiene que cambiar el concepto de tiempo y tiene que cambiar el concepto de educación. No podemos seguir pensando la educación desde una lógica lineal del siglo XVII, en donde en el siglo XXI pensamos desde lógicas no lineales. Y no podemos seguir pensando la educación solamente desde una única figura epistémica que es la disciplinarización del saber. ¿Es necesaria la disciplinarización del saber? Sí, pero hoy no es suficiente.
Hoy tenemos que intervenir en la educación desde dos figuras epistémicas nuevas. Y las dos vienen del siglo XX, las dos se constituyen en el siglo XX, y las dos se constituyen desde ámbitos no educativos. Desde la epistemología genética de Piaget empezamos a pensar el concepto de la interdisciplinariedad, y desde la física cuántica, desde Nicolescu, empezamos a pensar una nueva figura de análisis que tiene que ver con la transdisciplinariedad. Tanto la interdisciplinariedad como la transdisciplinariedad no se pueden pensar sin concebir a la sociedad como un sistema complejo, sin concebir a la educación como un sistema complejo. Y cuando nosotros hablamos de sistemas complejos, yo acá retomo las palabras de Rolando García y de Piaget, que dicen que la complejidad de un sistema complejo está dada, y esto es lo importante, está dada en la relación de los subsistemas o de las estructuras que constituyen ese sistema. La complejidad es el tipo de relación, está dada por el tipo de relación al interior de ese sistema, de relación y de relaciones. Y le agregamos una parte más difícil no desde el punto de vista complicado, sino desde la dificultad de la intervención de diferentes lógicas de análisis intervinientes, que tienen que ver que cuando pensamos el sistema complejo en su origen con la interdisciplina y después con la transdisciplina, estamos pensando que hoy sería omnipotente pensar que el único conocimiento verdadero es el europeo, occidental y cristiano. Y este es el aporte que hacemos desde la transdisciplinariedad. Incluir lo otro, la otredad, que a lo largo de los 25 siglos de historia ha quedado por fuera del discurso hegemónico, ha quedado por fuera del conocimiento científico, por no ser considerado, por no ser controlado, por no ser cuantificado. Y ahí aparecen las nuevas lógicas discursivas, que hoy las conocemos con los discursos decoloniales, pero que Nicolescu la está pensando desde el punto de vista de la otredad, retomando la lógica aristotélica clásica, del tercero excluido. Hay que incluir al tercero excluso de Aristóteles, que lo excluyó justamente por no poder controlarlo. Las discusiones en el ámbito de la ciencia también tienen que estar dadas desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de lo mitológico, desde el punto de vista de las lógicas no lineales y de los sistemas alejados del equilibrio, porque justamente los sistemas alejados del equilibrio no están desequilibrados, necesitan nuevas lógicas para poder entenderlos. Y acá, como para ir concretizando, aparece el concepto de infancia. Lástima que no nos vemos, lástima que no sé quién está del otro lado, pero pensemos que nuestras infancias no son las infancias de nuestros estudiantes o de nuestros hijos. Si nuestros hijos y nuestros estudiantes transitan una infancia desde lo tecnológico, desde lógicas no lineales, mi pregunta es, ¿por qué seguimos encorsetándolos en un sistema educativo con una única figura epistémica, que es la disciplinar, vinculado a esa disciplina a Occidente? Por lo tanto, las categorías de análisis que se deberían repensar hoy en la educación son varias. Nombremos 2 o 3 que nos sirvan como disparadores para seguir pensando. El tiempo no lineal, tecnológico, subjetivo, singular. La educación
de la mano de lo disciplinar, pero no necesariamente, no solamente, sino que se deberían pensar desde la interdisciplinaridad y desde la transdisciplinaridad. Y una infancia que no es homogénea y que aprende desde la diversidad. Y como dimensión importante que no podemos desconsiderar en estas tres categorías que nosotros estuvimos nombrando recién, es el tema del otro, de la otredad. El tema de la otredad, que a mí me parece que hoy es el tema por excelencia vinculado al tiempo, a las infancias y a las figuras epistémicas, si nosotros queremos hacer un cambio genuino y viable en la educación. Muchas gracias a todos por estar ahí, por estar escuchando. Espero que, si bien la conversación fue muy rápida y con saltos en el tiempo, las diferentes dimensiones o problemáticas que se plantearon nos ayuden a pensar para revisar los esclerosados sistemas educativos y pensar que desde la otredad, desde la alteridad, desde una nueva concepción del tiempo kairoscópico, una educación y otra infancia sí son posibles. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Espero que disfruten el Congreso. Son 2 días de propuestas que nos invitan justamente a la reflexividad, a disfrutarlo.